Señora presidenta, señorías, el otro día, mientras oía una serie de noticias sobre la corrupción del PP, me entró una especie de aire frío, un escalofrío. Era un augurio. Yo, que soy especialista un poquito en literatura prehistórica británica, sé de los augurios que tenían los antiguos britanos. Ese augurio quería decir que el Partido Popular va a sacar una propuesta sobre Venezuela. Cuanto más corrupción tienen, más hablamos de Venezuela. Y es una vergüenza, porque si yo fuera venezolano me sentiría ofendido, sinceramente, que utilizaran el nombre de mi país para hablar cada vez que ustedes tienen que tapar su vergüenza. No me gustaría que nadie utilizara el nombre de Canarias para tapar las vergüenzas de otros. Sinceramente, como canario se lo digo. Pero bueno, allá ustedes. He leído detenidamente la propuesta de la señora diputada del Partido Popular, la señora Tavío, que creo que es la que la va a defender. Y me gustaría hacer una serie de preguntas porque tengo dudas, ¿no?, de a qué parte de la oposición representan ustedes, como señores del Partido Popular. Si a la gente que se levanta de la mesa cuando se está ofreciendo un proceso de Asamblea Constituyente Nacional, o a la gente que se niegan a todo absolutamente y solo entienden de seguir extendiendo la violencia. Porque aquí hay que hablar de todo. En la oposición hay muchos matices dentro de la oposición venezolana, señores, y no todo es como ustedes lo pintan. Como luego le explicaré, no toda la oposición son angelitos del Señor, precisamente. Hay una parte de la oposición que apuesta decididamente por la violencia, por desestabilizar el país. La realidad de Venezuela es una realidad triste y compleja. A nosotros no nos gusta tampoco. La situación que estamos viviendo es triste. Es muy calamitosa lo que está pasando. Otra cosa son el análisis que hagamos de las consecuencias. Y me parece que se comete un error cuando se simplifican las cosas. Las cuestiones complejas no se simplifican y ustedes lo simplifican todo a base de eslóganes. Eso también me parece un error. Lo simplifican criminalizando a todo lo que no es la oposición. Y no es así. Las cosas en cuestiones sociales no son ni de un color ni del otro. Es mezclado. Por lo tanto, modérense. Yo creo que las propuestas de ustedes sobre Venezuela responden básicamente a dos intereses. En primer lugar, despejar balones sobre la corrupción. Los malos jugadores aquí en Canarias son los que despejan siempre los balones, no son los que rasean el balón, asumen sus responsabilidades. Ustedes utilizan Venezuela para despejar balones. Ese es el primer interés, para conseguir algunos votos. Y también de su lectura se desprende que ustedes están utilizando este caso con un compromiso expreso en la desestabilización de la situación política de Venezuela. Ustedes, como en el texto que nos presentan hoy, están apoyando claramente a una oposición totalmente desestabilizadora y violenta sobre la realidad que solamente conduce a la guerra, señoría, al número de muertos. Entonces me parece que es bastante irresponsable, máxime, pretender que el gobierno de Canarias apoye su intervención, apoye su documento. Que el gobierno de Canarias, este Parlamento, se escole totalmente en un conflicto que además es un conflicto de otro país. Ustedes no respetan ni siquiera la soberanía de un país para dilucidar sus problemas políticos y nos están pidiendo que nos escolemos de una parte de la oposición. Yo creo que atendiendo a la responsabilidad institucional, este Parlamento no puede votar en ningún caso la propuesta del Partido Popular. Significa ponerse del lado de los contendientes. En cambio, nuestra posición desde el respeto del texto que presentamos a continuación es de diálogo, de paz, de concordia, de respetar las mesas de diálogo. Fíjese usted, señor Tavío, yo no me acuerdo, sinceramente, no me acuerdo la última vez que yo fui a misa, no me acuerdo, pero yo estoy más cerca del Papa que usted. Fíjese lo que le estoy diciendo. Estamos cerca del presidente de Panamá, el señor Torrijos, de Leonel Fernández, el presidente de la República Dominicana, y del señor Zapatero, al que también, del Partido Socialista también lo han criticado algunas voces, no todos, pero es verdad que el señor Zapatero aquí ha tenido una posición bastante decente, y lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra, y no se me caen los anillos. Por lo tanto, desde el diálogo, nosotros creemos que se está además escudándose aquí en Canarias específicamente en un discurso falso de lo que ha sido la inmigración canaria venezolana. Hay un discurso dominante en Canarias
Tampoco más o menos que los canarios fuimos allí, nos trataron bien, bienísimamente, aquello fue el paraíso, recogimos el dinero a pala y nunca trabajamos ni nada, eso es mentira. Y yo conozco bastantes migrantes venezolanos que te hablan de los sufrimientos que pasaron. Ese discurso un día tendremos que revisarlo, no es el momento, pero desde luego no fuimos a que nos dieran el dinero, fuimos a trabajar y a sufrir. Y ya era una sociedad bastante violenta, como la que pasa en toda Sudamérica, señoría, toda América desde el Canadá hacia abajo. No es de recibo que ustedes nos digan que la violencia es del otro día para acá. Eso no es verdad. Eso no se lo cree ningún canario que haya emigrado a Venezuela. Y si no, pues pregúntenlo. Por lo tanto, la violencia no es achacable al gobierno actual. La cuestión es, esta propuesta, ¿de qué se trata? ¿De aguantar algunos votos que ustedes están perdiendo por todos los casos de corrupción que tienen? ¿O de actuar con responsabilidad? Nosotros que entendemos que institucionalmente tenemos que actuar con responsabilidad. Lo responsable es en estos momentos estar del lado del diálogo, acabar con los simplismos estériles, los buenos y los malos, el rollo maniqueo ese que nos han acostumbrado a vivir. La cuestión es estar desde el punto de vista del diálogo, del respeto a las instituciones y de intentar apaciguar los ánimos, porque si no vamos hacia una guerra civil y eso creo que no es aconsejable para nadie, señores, para nadie. Sufrimiento extremo. Nosotros entendemos que hay que defender el derecho a protestar, pero si por violencia es dar carta blanca desde la irresponsabilidad para que la gente saquee hospitales, colegios, dispensarios de neonatos, boicoteos constantes de los transportes aéreos, monopolizar los alimentos, si eso es carta blanca, si eso es protestar, nosotros no estamos de acuerdo. Con nosotros no cuente y espero además que no cuente con estas instituciones. O, si ustedes lo que pretenden es en el fondo que intervengan, eso que usted llamaba antes, señor Cupero, los organismos internacionales. ¿A qué se refieren? A la CIA y a los marines. Esos son los organismos internacionales que tienen que intervenir. No estamos de acuerdo tampoco. Si no, vaya usted a Siria o a Irak o a Libia o todo lo que fue Sudamérica. Vaya a Nicaragua el año 79 para que vean lo que es una intervención. No deseamos eso. En el punto 4 de su propuesta, señoría, dice usted que el Parlamento canario inste al gobierno de España a que exhorte al gobierno venezolano a asumir responsabilidades con el fin de lograr el respeto a la democracia y el diálogo. Y a la oposición, ¿quién lo exhorta? Nosotros estamos de acuerdo con esta parte, pero le faltó una segunda parte del párrafo. A la oposición venezolana, ¿quién la exhorta a que respete la mesa de negociación, los resultados electorales? 25 comicios en los últimos 18 años, no respetan ninguno. En los últimos 4 años, 3 elecciones, no respetan para nada. ¿Por qué usted no las exhorta a que respeten también el juego electoral? En el punto 5, dice usted, que esto ya es curioso, viniendo de ustedes, que se exhorta al gobierno venezolano a que garantice la separación de poderes. Y lo dicen ustedes, señorías del PP, ustedes, y no ustedes personal, ustedes están inhabilitados para pedirle a ningún país que proceda a una separación de poderes. Ustedes, pero ¿qué es esto? Ustedes no separaron poderes cuando el problema de Euskadi, ni ahora en Cataluña, y mucho menos con el tema de la corrupción. ¿O quiere que pongan aquí la cinta de grabación del ministro catalán dándose por entendido de lo que el fiscal Moy sabía del caso de la vinculación con el señor Ignacio González, arrestado el pasado abril, metido en la cárcel? ¿Quiere que hablemos de eso? De la vinculación entre el sistema judicial de ustedes y los corruptos. ¿Quiere que hablemos de eso? ¿Qué separación de poderes? Si ustedes no están legitimados para decirle a nadie lo que tienen que hacer en este ámbito. No, señorías, con respeto a la soberanía de otros países. A ver si va a ser que cuando se descubra el caso Mercasa por Ignacio González, resulta que el Partido Popular se financiaba ilegalmente sobornando funcionarios públicos venezolanos. De eso quiere que hablemos también. Si quiere hablamos, tranquilamente. Señor Denis, yo lo que tengo que hacer es llamar a la cuestión, señor Denis. Una llamada a la cuestión, señor Denis. ¿Una llamada, perdón? A la cuestión. Ah. Usted habla también, señora, no solo apartado de la cuestión de los políticos en las cárceles. Mire, hay un máximo dirigente venezolano de la oposición venezolana está en la cárcel, efectivamente, por instigar actos violentos con resultado un saldo de 43 muertos, un golpe de Estado, señoría. Es decir, de sembrar la violencia,
¿Usted qué haría en este país? ¿Sabe lo que hace el PP? El PP le está pidiendo a otro país que libera a los golpistas, y a los que siembran el terror. Y resulta que aquí en el Estado español lo que hacen es meter en la cárcel a los cómicos y titiriteros, o a una cuitera, a la señora Casandra. Eso es lo que hacen ustedes. Es decir, lo que no hacen aquí lo están pidiendo para otro país. En definitiva, nosotros entendemos que ahora hay una situación novedosa. Se ha convocado como una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una Constitución. Se van a elegir 500 representantes. Hay que convocar un proceso electoral donde se van a elegir 200 miembros de los consejos legislativos regionales y municipales, 355 alcaldes, 24 gobernadores y al presidente del país. Se ha abierto un proceso democrático y la oposición se sigue levantando de la mesa, yéndose a las calles a armar a una serie de personas, no todos efectivamente, para que sigan generando terror en la calle. Para que ustedes sigan hablando de dictadura. Dicen que los partidos políticos están reprimidos, señoría. Ya le dije antes la cantidad de procesos electorales que hemos vivido. Que la prensa se le reprime. Le estoy diciendo que el 67% de las radios son privadas, que de 108 periódicos públicos, 97, solamente 11, 97 son privados, solamente 11 son del gobierno. En periódicos donde además se llama directamente a asesinar al presidente. Eso es libertad de expresión, que se atreva a alguien a hacerlo aquí. Bueno, Jiménez Los Santos lo hizo también, entonces no le pasó nada, la verdad. En definitiva, tal parece, señoría, que el argumentario suyo se lo escribe el periódico El Mundo, el ABC, El País, y la CIA norteamericana también le está escribiendo a ustedes el argumentario. Creo que en todo caso lo que está ocurriendo es bastante triste y lamentable, y nosotros lo más que podemos aspirar, señoría, es que las cosas se calmen de la manera más democrática posible. Y por eso nosotros presentamos esta iniciativa, que es una iniciativa, ya le digo, refrendada por algunos organismos internacionales. La ONU aprobó el informe sobre los derechos humanos en Venezuela. El Papa, Zapatero y otros serie de presidentes están llamando a la mesa de negociación. En definitiva, lo que planteamos en este Parlamento, y que creo que lo que en responsabilidad de las instituciones canarias tienen que votar es: votamos al diálogo, la paz, la solución política, la mesa de negociación, el diálogo, o votamos por echarle más fuego a la gasolina, por crispar más los ánimos, y hacemos que las instituciones canarias se escoren hacia un lado de la oposición. Esa es la cuestión. Nosotros decimos que diálogo, paz y negociación. Muchas gracias, señor Deni. Turno ahora para el otro grupo.